¿Qué es el querigma? Como una introducción a este curso, donde lo que queremos abordar son algunas de las coordenadas claves para entender a Cristo y la Iglesia. En sí es un curso de introducción a Cristología y Eclesiología. Después, la siguiente sesión, el día de mañana, van a tener el tema de una introducción a una mirada teológica de la historia. Eso significa al final una introducción a teología de la historia, tratar de reconocer la presencia y la mirada de Dios en nuestra historia. La tercera sesión, el día miércoles, vamos a hablar de la razonabilidad de la fe y la cuestión de la verdad. Prácticamente van a abordar ustedes la encíclica Fides et Ratio para entender cómo se puede fundamentar la fe desde la razón. La cuarta sesión, que es una sesión muy importante, se titula Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, y tiene como objetivo reconocer y entender la naturaleza de Cristo, naturaleza humana y divina. Hoy hay una tentación muy fuerte en el mundo en que vivimos, que es de descarnar nuestra fe o descarnar a Cristo. Entonces, el objetivo de esta sesión es reconocer a Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Y la última sesión que van a tener ustedes el día viernes va a ser sobre la paternidad de Dios, reconocer y encontrar a Dios como Dios Padre. Los demás docentes o expositores de este curso son el padre Hermes Flores, que va a estar con ustedes en la semana. Él es el rector del centro Rafael García Herreros, es un sacerdote de Un Minuto de Dios, una obra eudista en Colombia. Después va a estar con ustedes el padre Fernando Montes, sacerdote jesuita, chileno, quien fue el rector fundador de la Universidad Alberto Hurtado. El doctor Patricio Ventura Junca, también chileno, quien fue miembro de la Pontificia Academia para la Vida. Y finalmente va a estar con ustedes Juan Carlos Oviedo, de Costa Rica, profesor de la Universidad Católica de Costa Rica y miembro del Consejo de Prevención de Abusos de la Conferencia Episcopal de ese país. Así que, si les parece, me da muchísimo gusto ver varios rostros conocidos. Me da muchísimo gusto estar iniciando con ustedes este curso. Vamos a iniciar nuestra sesión con una oración. Voy a proyectar en su pantalla para que hagamos la oración de inicio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a repetir con San Francisco Solano, que fue un santo que vivió en el Perú, esta oración que nos va a ayudar también a recordar, pues verdaderamente cuál es el valor de nuestra fe y de nuestra vida cristiana. Mi buen Jesús, mi redentor y amigo, ¿qué tengo yo que tú no me hayas dado? ¿Qué sé yo que tú no me hayas enseñado? ¿Qué valgo yo si no estoy contigo? ¿Qué puedo yo si tú no estás conmigo? Señor mi Dios, sin vanidad me hiciste, sin que te lo pidiera me creaste, en crearme y redimirme mucho hiciste, y menos obrarás de lo que obraste, en perdonar la obra que tú hiciste. Pon tus ojos, Señor, en mí, y ten misericordia de mí, porque yo soy solo y pobre. Amén. Y decimos juntos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, vamos a partir entonces nuestra sesión. Les reitero una disculpa por los problemas técnicos que tuvimos, pero ya los hemos resuelto y empezamos. Ahí está ya en pantalla. Bien, la sesión de hoy es el querigma. Cristo sale a nuestro encuentro, una introducción al auténtico liderazgo católico. Toda la sesión de hoy, la charla de hoy, se sintetiza en el número uno que escribió el Papa Benedicto XVI en la encíclica Deus Caritas Est. En el parágrafo o en el número uno, el punto uno de la encíclica Deus Caritas Est, que dice así: no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea,
sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Con este punto partimos entonces, lo voy a explicar más adelante, pero este va a ser el marco general de toda la exposición del día de hoy. Bien, decimos que estamos abordando el querigma como una introducción al concepto de liderazgo cristiano o liderazgo católico. ¿Qué es el liderazgo? Partamos por ello. ¿Cuál es la esencia del liderazgo? No se está compartiendo el audio. En un segundo. Ahí vamos. Bien, ¿qué es el liderazgo? Ustedes lo acaban de ver en el video. La esencia del liderazgo es la influencia. El niño se convierte en líder en el momento en que es capaz de entusiasmar o emocionar a otros a que lo sigan. No es líder en el momento en que sabía o tenía muchos conocimientos, alguien de los que estaba ahí. No hay liderazgo porque sea la persona más fuerte. No basta simplemente con declarar una posición, opinión. El niño se convierte en líder en el momento en que otros lo siguen. ¿Y cuál es la esencia del liderazgo? ¿Cuáles son la característica fundamental para que otros le sigan? Pues no son necesariamente sus circunstancias sociales, familiares en las que vive. Ustedes ven ahí al músico Beethoven, que nace en una familia tremendamente pobre. Su padre es alcohólico, golpeaba a su mujer, a la mamá de Beethoven. Varios de sus hermanos nacen con problemas congénitos. El propio Beethoven nace con una tendencia a la sordera y sin embargo, él tiene un liderazgo, una influencia en el ámbito artístico musical de su época y hasta el día de hoy. No es mucho más que sus características físicas. Ustedes ven ahí la estatua del orador más grande de la antigüedad, que se llama Demóstenes, que era tartamudo y que fue capaz de dominar y vencer su tartamudez. Es más que su temperamento. Ustedes ven ahí en la imagen a Nelson Mandela, presidente sudafricano, primer negro en presidir a Sudáfrica, y que cuando él nació y cuando era un joven universitario, estudiante, era violento, era explosivo. De hecho, originalmente él se involucra en un grupo de protesta de la defensa de los derechos de los negros, pero que cometían actos terroristas. Era alguien que le costaba el control, si ustedes se ponen a leer sus memorias que él escribió, y que sin embargo es capaz de vencer su temperamento, de formar su carácter. Y cuando él sale de la cárcel, después de estar muchos años en la cárcel, es electo en las elecciones donde él gana, defendiendo la reconciliación entre negros y blancos. Es más que su personalidad. Ustedes ven ahí en la imagen a un joven de adolescente, de chico, era muy introvertido, muy tímido, no tenía carisma y sin embargo se convirtió en el liderazgo carismático más importante de la primera mitad del siglo XX y hablo de Mahatma Gandhi. Y es más que su situación social. Ustedes ven ahí la foto de un joven que tenía solamente un hermano, un papá y una mamá, y sin embargo, muy pequeño de niño, se muere la mamá, se queda en la vida solo con su papá, que era policía, y un hermano que era un poco mayor, y a los pocos años, antes de entrar incluso a la universidad, se muere su papá, se queda huérfano de padre y madre, y entrando a la universidad, se le muere el único hermano que tiene, y estalla
la guerra mundial. ¿Qué futuro puede haber para un muchacho que no tiene a nadie en el mundo y que además que su país está en guerra y no puede continuar la universidad y tiene que meterse a una fábrica como obrero? Esa es la historia de Karol Wojtyła, de Juan Pablo II. Es decir, el liderazgo no se nace, el liderazgo se hace. Todavía no conecto con el tema del querigma, hacia allá voy, tengan un poquito de paciencia. ¿Cómo se construye el liderazgo? El liderazgo, la capacidad de influencia en otros, se construye así como pueden ustedes ver esa fotografía de lo mismo que vio el capitán del Titanic hace 100 años. Vio un pequeño bloque de hielo que hacia su interior él pensó, dijo, ¿qué le puede hacer un pequeño bloque de hielo al barco más grande de la época? Sin embargo, lo que él no veía era lo que había debajo de ese bloque de hielo, era un iceberg. El liderazgo es más importante lo que no se ve que lo que se ve. O dicho de otras palabras, de otra forma, si uno quiere influir en mucha gente, primero uno se tiene que influir en un grupo pequeño, en el que está al lado de mí y en mí mismo. La influencia, el liderazgo se va construyendo de lo pequeño a lo grande, de adentro hacia afuera. Entonces, si yo presento una propuesta de construcción de liderazgo, entre algunos modelos de liderazgo que hay, nos señalan los teóricos de liderazgo que el liderazgo nace de la influencia que se tiene en otras personas. Por eso es que el liderazgo es distinto a poder. Poder es la capacidad que uno tiene de obligar a que otros hagan lo que yo quiero que hagan. El gobierno tiene poder sobre nosotros. Nuestros gobernantes tienen poder sobre nosotros, poder que les hemos otorgado, pero tienen poder. Una característica del poder es la coercibilidad, o sea, nos pueden obligar o castigar si no hacemos lo que nos pide quien tiene el poder. En el caso de los gobiernos nos ponen una multa. Si usted se pasa el rojo o el alto del semáforo, le ponen una multa, le obligan a seguir el verde y a detenerse en el rojo. Y si no, el gobierno le puede multar. Si usted no paga los impuestos, el gobierno le puede obligar a que pague los impuestos o lo va a multar. Si usted comete un delito o hace algo que el gobierno está prohibiendo, lo pueden meter a la cárcel. Un jefe de un trabajo tiene poder sobre nosotros, el dueño de una fábrica tiene poder, poder que nosotros le hemos cedido y le hemos otorgado, legítimo. Pero lo que me refiero es, si usted no cumple su jornada de trabajo, el jefe lo puede despedir. Eso es poder. El liderazgo se mueve en otro carril. El liderazgo se mueve por la influencia. Las personas siguen a los líderes no porque los obliguen, no porque el líder necesariamente tiene poder, sino porque el líder tiene influencia. En el video, las personas siguieron al niño que quería mover el árbol, no porque el niño los amenazó, ni porque les ofreció dinero, ni porque tenía poder sobre ellos, sino porque generó o ganó influencia en ellos. Y entonces los autores nos dicen, ¿cómo se gana influencia en los demás? Pues con la confianza. Cuando una persona confía en otra, esa persona puede tener influencia en quien ha delegado confianza en él. Parte de la crisis que vivimos hoy día, de crisis de liderazgos, decimos que hay una crisis de líderes porque no hay líderes, es porque hay una crisis de confianza. No confiamos en nuestros liderazgos. Cuando decimos de políticos que están en crisis, es porque muchos políticos que tienen poder no tienen liderazgo y no tienen liderazgo, entre otras razones, porque han perdido la confianza del pueblo en ellos. ¿Cómo se gana la confianza en una persona? Se gana la confianza en una persona cuando yo le sirvo a esa persona. Yo no voy a confiar en alguien que creo que me quiere hacer daño. Yo no voy a confiar en alguien que no creo que se interese en mí. Sin embargo, si yo conozco a una persona que me quiere servir, que se preocupa sinceramente por mí, yo confío en ella.
Por eso, en general, digo, hay situaciones problemáticas, pero en nuestras familias, los hijos, normalmente antes de la adolescencia, confían en sus papás. Y por eso es que los papás tienen influencia en sus hijos. Cuando viene la época tan complicada de la adolescencia, es porque los adolescentes tienen una crisis de confianza en los padres. Después de que pasa la adolescencia o esas tormentas de adolescencia que algunos hemos pasado, volvemos a confiar en nuestros papás. Y confiamos en ellos, ¿por qué? Porque sabemos que nuestros papás se preocupan por nosotros, nos quieren servir. ¿Y qué es el servicio? El servicio, ahí está. ¿Qué es el servicio? El servicio no es otra cosa que amar a una persona, sacrificarse por ella, servirla a ella es amar a una persona. Entonces vuelvo a este esquemita de liderazgo, que es cómo se gana el liderazgo en una persona, amando a esa persona. Cuando yo amo a una persona, la sirvo, me preocupo por ella, incluso a sacrificarme por ella, gano su confianza, gano influencia y por tanto puedo tener liderazgo. Hasta aquí, en este esquema, la fuerza del liderazgo sería la voluntad. Bastaría con tener fuerza de voluntad para amar a los demás, para servirlos, para que ellos confíen en mí y para ganar influencia. En una expresión mexicana sería, bastaría con amarrarse el cinturón y con pura fuerza de voluntad, porque yo soy muy bueno, amar y servir a los demás, para sacrificarme y para servirlos. En la perspectiva cristiana nuestra, creemos que eso no es suficiente. Y en la realidad concreta de nuestra existencia nos damos cuenta que muchas veces nos cuesta trabajo amar a los demás, porque la condición humana entre nosotros es que las personas nos equivocamos, fallamos, traicionamos, criticamos. Cuando uno quiere servir y sacrificarse por otro, por pura fuerza de voluntad, uno se cansa ante la ingratitud, ante las críticas, ante los problemas. Cuando uno decide e idealiza a una persona pensando que esa persona nunca nos va a fallar, la realidad que nosotros hemos vivido, partiendo por uno mismo en primera persona, es que las personas fallan. Todos fallamos, nos equivocamos. Entonces, ¿cómo puedo amar y sacrificarme por otro si la pura fuerza de voluntad no es suficiente? ¿Cómo nace el liderazgo si no nace solo por la fuerza de voluntad? Ustedes ven ahí una pintura del Greco que se llama Las lágrimas de San Pedro. El Greco está pintando un momento en la historia de la iglesia cuando Jesús le pregunta 3 veces a Pedro si Pedro le ama. Pedro, ¿me amas? Pedro dice que sí. Pedro, ¿me amas? Le dice que sí. Y por tercera vez le pregunta a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y Pedro hasta ese momento y en toda la historia anterior, historia de los discípulos, Pedro era alguien muy apasionado, con mucha entrega, pero además muy seguro de sí mismo. Señor, yo te voy a seguir hasta donde vayas. Yo voy a estar contigo. Yo nunca te voy a fallar. Y lo decía de todo corazón, Pedro. Sin embargo, ahí cuando Jesús le está preguntando 3 veces después de la crucifixión, ya después de la resurrección, Pedro se da cuenta, se recuerda que él traicionó 3 veces al maestro. Él que adoraba con todo su corazón a Jesús, que él había dicho antes, a donde vaya, Señor, voy a estar contigo. Y que en un primer momento es el que defiende a Jesús. Ustedes se acordarán cuando apresan a Jesús, Pedro saca una espada y le corta la oreja a uno de los soldados. Se da cuenta que a pesar de todo el cariño que le tenía a Jesús, él había traicionado negando 3 veces a Jesús. Y recordó
lo miserable que se sintió cuando traicionó a Jesús. Y entonces Pedro, en la tercera vez que le pregunta a Jesús, Pedro le dice, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y en el fondo lo que le está diciendo Pedro a Jesús, tú lo sabes todo, yo te quiero con todo el corazón, pero soy un pecador, soy una miseria. No, no, lo diría San Pablo después, no hago el bien que quiero y en cambio hago el mal que no deseo. O lo dice San Pablo, tengo un aguijón de la carne que me está picando constantemente, soy frágil. Y en ese momento es cuando Cristo le dice, sobre ti, tú eres Pedro y sobre ti construiré la iglesia. Apacienta mis ovejas. El Greco lo pinta aquí extraordinariamente, porque pinta a Pedro en ese momento de dolor, de vergüenza, agarrándose esas manos de impotencia ante su fragilidad, su error, llorando, con los ojos llorosos, pero en ese momento es cuando Cristo le entrega las llaves de la iglesia. ¿Cómo nace el liderazgo? El liderazgo no nace con la fuerza de voluntad. El liderazgo nace cuando primero uno experimenta lo que es sentirse amado. Dicho de otra forma, en esta esquemita que nosotros pusimos, el primer peldaño de una construcción de liderazgo es haber conocido el amor. Yo no puedo amar a otro si yo antes no he sido amado. Por eso la Madre Teresa de Calcuta, en un texto muy bonito que ustedes deben de conocer, dice, el fruto del silencio es la oración. El fruto de la oración es el amor. El fruto del amor es el servicio. Es decir, yo puedo servir a los demás, liderar a los demás únicamente cuando he amado. Y para amar, lo primero que tengo que experimentar es haber sentido el amor, yo haber sido amado. Por eso dice, el fruto del silencio es la oración. De hecho, el texto es más largo. La Madre Teresa de Calcuta dice, yo guardo silencio y escucho una voz. Converso con él me responde y el fruto de ese diálogo es la oración, todo lo que acabo de decir. Cuando uno experimenta el amor de alguien, uno es capaz de amar a otros. Esto que acabo de decir a manera de introducción es el querigma. Querigma es lo fundamental que la iglesia anuncia en este mundo. ¿Qué es lo primero y lo más importante que anuncia la iglesia a todo el mundo? Una moral, una ética, unos principios. ¿Qué es lo más importante que anuncia la iglesia? Un ideal político o social, los valores cristianos. No, todo eso que he dicho, eso no es lo primero y lo fundamental en el anuncio de la iglesia. Lo primero que anunciamos en la iglesia es el querigma. Y el querigma es lo que acabo un poquito de tratar de relatar. El querigma es tanto amó Dios al mundo que entregó a su único hijo para salvarnos. Lo primero que anunciamos al mundo es Dios nos ama, Dios te ama. Y después vienen las consecuencias, ¿sí?, de ese primer anuncio. Pero no es al revés. No es que anunciemos primero los principios cristianos o los valores cristianos, la dignidad humana o el bien común o la justicia social. Esos son consecuencias del primer anuncio. El primer anuncio es Dios nos ama de una forma personal, única, incondicional y ama a uno por uno, cada uno por su nombre. Cuando uno experimenta ese abrazo de Dios, cuando uno experimenta esa forma de sentirse amado y de ser amado por alguien, no por algo, no es lo mismo algo que alguien. Algo es el ideal. Un ideal es un algo. La defensa de la vida es un ideal. Los valores cristianos son un ideal. Alguien es una persona. Uno puede entregar la vida por un algo. Yo puedo entregar mi vida por desaparecer la pobreza en el mundo.
Yo puedo entregar mi vida por combatir el aborto en el mundo. Yo puedo entregar mi vida por un ideal, pero un ideal jamás te va a amar. Un ideal jamás te va a abrazar, jamás te va a perdonar, jamás va a llorar contigo. Solamente esa experiencia de amor te la puede dar una persona. Y Dios es persona. Entonces, repito, vuelvo a lo mismo. Volviendo al tema original, el liderazgo surge y nace cuando uno experimenta el haber sido amado por alguien y entonces uno ama y sirve a los demás. Ahora, en este mundo, el amor humano, el amor de todas las personas que conocemos, siempre es defectuoso, siempre es con limitaciones. La gente falla, nosotros fallamos, traicionamos, nos traicionan. El amor es inestable en el sentido de que es frágil. Sin embargo, el amor de Dios, no como ideal, Dios como persona tiene unas características que nos marcan. El cardenal Francisco Javier Bantuán, que fue arzobispo en Saigón, ya fallecido, que está en proceso de canonización, escribió varios libros cuando lo metieron a la cárcel y hay uno que yo les recomiendo mucho que se llama Cinco panes y dos peces. Y en ese librito, el cardenal Bantuán dice que Dios tiene varios defectos, tratando de describir la forma del amor de Dios. Dice, Dios tiene varios defectos. El primero es que Dios no tiene memoria. Dios nunca se acuerda de tu pasado. Siempre te vuelve a amar como si fuera la primera vez. Dios jamás va a decir, ay, otra vez te vuelves a confesar del mismo pecado, como el mismo pecado que te has confesado los últimos 10 años. Dios vuelve a confiar en ti cada vez como si fuera la primera vez. Luego dice el cardenal Bantuán, Dios no sabe de aritmética, porque para Dios es más importante uno defectuoso, malito, feito, que 99 justos, perfectos, que no se equivocan. La parábola donde Jesús dice, deja 99 ovejas por la oveja que se ha perdido. Ese es el amor de Dios. El amor de Dios es leal, fiel, incondicional. ¿Qué quiere decir esto? Que si te portas bien, Dios te ama y si te portas mal, Dios te va a amar todavía más. Dios jamás te va a dar por perdido. Así seas un miserable pecador que lo hayas traicionado, jamás te va a dar por perdido. Siempre va a ir por ti, va a ir por ti, va a ir tras de ti. Bueno, y varias características más del amor de Dios. Cuando uno experimenta ese amor con mayúsculas, entonces uno puede amar a los demás. Y esa es la identidad fundamental del líder cristiano o del líder católico. ¿Qué significa esto? ¿Qué nos diferencia entre un líder positivo de valores, como puede ser Mahatma Gandhi, de un líder católico? Que Gandhi y cualquier personaje que ustedes me pongan en la historia que no haya sido cristiano, puede haber hecho muchísimo bien en la sociedad, puede haber entregado la vida por un ideal, en este caso Gandhi, por la paz o por el ideal de la hermandad al interior de su pueblo, por lo que quieran. La diferencia entre un líder positivo y un líder cristiano no es en lo que hace, sino es en por qué lo hace. La diferencia está en que el cristiano puede hacer lo mismo o hasta menos que lo que hacía Gandhi, pero es las razones y los motivos. Los cristianos tratan de ejercer un liderazgo o un servicio en la sociedad no por un ideal, sino porque han conocido el amor de Dios, por su relación personal de amistad con Jesús. ¿Quién es Dios para ti? Para tú que entregas todo lo que haces por la iglesia, en el servicio, en el amor, en el sacrificio a otros. Hay un video que hace algunos años yo vi que circuló en YouTube, que era un video de una librería religiosa en algún país, creo que era Argentina, y entonces ponían los distintos nombres de Jesús, ¿no? Y al final del video decía, no,
Jesús es el líder, queriéndonos vender a Jesús como el líder que nosotros teníamos que seguir. Bueno, a mí me parece que quién es Jesús para nosotros, la respuesta fundamental, más que el líder, Jesús es ante todo nuestro amigo, la persona que nos ha amado de una forma incondicional en la cual nunca hemos conocido un mayor amor a nosotros como Él lo da por nosotros. Entonces, vuelvo aquí al parágrafo de Benedicto XVI en Deus Caritas Est. Decía Benedicto XVI, no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con una persona que da un nuevo horizonte. Explico. Lo que dice Benedicto XVI es, somos cristianos no por una decisión ética. Decisión ética es porque tú decidiste ser bueno y quieres sacrificarte por los demás, servir a los demás por pura fuerza de voluntad. Dice, no se comienza a ser cristiano por eso, ni por una gran idea. Es que mira, yo me puse a estudiar la Biblia y me puse a estudiar la moral y me puse a estudiar la historia del hombre y entonces después de un montón de conocimientos, yo decido ser cristiano. Esas dos cosas que acabo de decir, ser cristiano por una decisión ética o ser cristiano por una idea, son dos herejías. Una se llama el pelagianismo, creer que somos cristianos por pura fuerza de voluntad. Eso lo defendía un tipo de los primeros siglos que se llama Pelagio, de ahí viene el pelagianismo o voluntarismo. Y hoy algunos de nosotros tenemos actitudes pelagianas o voluntaristas. Son aquellos que dicen, mira, nosotros vamos a hacer un plan estratégico para que la iglesia sea exitosa, como si la iglesia dependiera de mi plan estratégico, de mi mirada estratégica, de mi fuerza de voluntad. Son aquellos que muchas veces quieren ayudar a los obispos y dicen, mire, no, 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 mire, usted se equivoca. La iglesia para que sea exitosa tiene que hacer uno, dos, tres y hacen un decálogo. Y la iglesia se puede organizar de forma mejor, podemos transmitir de mejor forma el mensaje cristiano, pero quien salva no es nuestros conocimientos, nuestra fuerza de voluntad, nuestra decisión ética, es Dios, es la gracia. Y la otra herejía que señala ahí Benedicto XVI cuando dice no se comienza a ser cristiano por una gran idea, es el gnosticismo. Es aquellos que creen que la fe se fundamenta en conocimientos. Son aquellos que se saben muchísimo, muchísimo la doctrina, el catecismo de la Iglesia Católica, pero han sacado a Dios de sus vidas. Dice Benedicto XVI, no se comienza a ser cristiano ni por fuerza de voluntad, agianismo, ni por puros conocimientos, el gnosticismo, sino por el encuentro con una persona. El acontecimiento con mayúsculas, el acontecimiento cristiano es el encuentro personal de mí con Jesús, que además es un encuentro no de tú a tú por igual, sino es un encuentro donde el que tiene la iniciativa es Dios en nuestra historia de vida que va atrás de nosotros. Por eso, los obispos latinoamericanos, a principios de los años 2000, en una conferencia general que tuvieron en Aparecida, nos decían, bueno, y hay lugares donde uno se puede encontrar con Dios. Hay lugares privilegiados donde Dios se manifiesta y se encuentra con nosotros. Dice, unos son las Sagradas Escrituras, otros son los sacramentos, otro es la oración, pero dicen los obispos latinoamericanos, en los pobres Dios se manifiesta y se encuentra con nosotros. En la realidad misma, Dios se mete en la historia de nuestra vida, se manifiesta y se encuentra con nosotros. Y aquí, para ir cerrando, yo quiero mostrar tres bonitas pinturas de distintos eh, artistas para profundizar en el tema del querigma. La primera pintura es de Rembrandt, es la vocación, perdón, es de Caravaggio, es la vocación de Mateo. Mateo era un cobrador de impuestos, se dedicaba a quitarle dinero a sus hermanos de pueblo, a sus hermanos judíos,
les quitaba el dinero para dárselo al pueblo invasor, que eran los romanos. Él era un funcionario de los romanos que cobraba los impuestos a sus hermanos judíos. Y entonces dice el Evangelio que un día estaba Mateo cobrando impuestos, se aparece Jesús y un padre de la iglesia, San Beda, haciendo una meditación de ese pasaje del Evangelio, dice, y mirando con misericordia el Señor a Mateo, lo eligió, lo escogió. Dice el Evangelio que ese día Mateo estaba tan contento y tan feliz de que el maestro lo había escogido, que Mateo organizó una gran fiesta donde invitó no solamente a los discípulos de Jesús, a sus nuevos compañeros, invitó a todos, a otros cobradores de impuestos, a otros judíos, porque él estaba muy contento. ¿Por qué? Porque había experimentado el sentirse amado y que se lo quería contar a los demás. Eso es querigma. Conocí, experimenté ese amor de Dios y se lo quiero contar a los demás. Antes de decirle a los demás lo que tienen que hacer, antes de decirle a los demás, es que mira, después de haber conocido a Jesús, uno entonces tiene que comprometerse en esto, hacer lo otro. Lo primero que tengo que anunciar, que compartir es, Dios me ha amado, Dios te ama. Y en la pintura que ustedes ven de Caravaggio es preciosa porque Caravaggio está pintando a Mateo. Aquí hay distintas interpretaciones. Algunos se pierden o piensan que Mateo es el muchacho que está ahí mirando hacia la mesa, pero hay otros que dan la interpretación que Mateo en realidad es el hombre que está al centro de la mesa como personaje principal, que ustedes lo ven ahí de barba, que una de las manos que están en la mesa no es la del joven que está mirando, y de hecho coincide, porque ustedes se dan cuenta, esa mano, que espero que se esté viendo en la pantalla lo que yo estoy señalando, tiene una vestimenta roja por completo la manga, no tiene tono verde, que es el mismo forma de la manga que tiene en la mano izquierda del personaje central que estoy señalando. Entonces, ¿qué quiere decir Caravaggio? Mateo con la mano derecha estaba contando las monedas que estaba revisando su compañero más joven, que él sí está perdido en su pecado. El compañero joven que está mirando la mesa está completamente perdido en su pecado, de su codicia, contando las monedas. Sin embargo, Mateo no. Mateo tiene por un lado una mano de su pasado en su pecado, pero tiene otra mano que es la mano izquierda, donde él empieza a señalar hacia sí diciendo, a mí me estás escogiendo, maestro, que ese es el momento en el cual que es capaz de salir de su pecado, no por fuerza de voluntad de él, sino aquí todo el cuadro, la fuerza del cuadro está en la mano de Jesús, que ustedes lo ven a su lado derecho, donde esta mano de Jesús señala con su dedo a Mateo. Y por eso la pintura está toda oscura, pero la luz que viene entrando pareciera de una ventana. En realidad lo que nos quiere decir Caravaggio es con la elección del Señor, que elige a Mateo a pesar del pecado de Mateo, se ilumina el pecado y la oscuridad de Mateo y es capaz de resucitar, de recuperar, de sanar a Mateo de su pecado. La segunda pintura para hablar esto del querigma es la pintura de Rembrandt de la parábola del hijo pródigo. La parábola del hijo pródigo que ustedes conocen mejor, pero ahora vayamos al cuadro. El centro del cuadro, sin duda alguna, es el abrazo del padre al hijo. Vemos al hijo que está descalzo, sus zapatos están rotos, vemos el zapato al lado derecho que ustedes ven, que incluso está la mitad del zapato raído, el otro zapato literalmente ya se le cayó, se le rompió, está rapado, quiere decir que se ha abajado, se ha humillado tanto este muchacho, de tanto que hizo, que ha llegado a violentar su propia dignidad. El pecado nos violenta, nos humilla, nos hace, caemos muy bajo en nuestro pecado cuando caemos en el pecado.
todos los demás están mirando al centro del cuadro o de la escena, al abrazo del Padre. El Padre que nosotros vemos dos grandes manos, unas manotas que no son proporcionales a las proporciones de la pintura, el tamaño de las manos al tamaño del cuerpo del Padre. Lo que nos está queriendo decir Rembrandt es: el abrazo del Padre es muy grande, es tan grande que por más miserable haya sido lo que haya hecho el Hijo, todos los pecados del Hijo van a caber en el abrazo del Padre. No va a haber pecado grande en el abrazo del Padre. El abrazo es tan grande, la misericordia de Dios es tan grande que cabe todo lo que hayas hecho. Por más estupidez y porquería que hayas hecho, la misericordia de Dios lo abraza por completo. Y en el cuadro vemos al hermano mayor, que de todos los que están mirando, todos miran conmovidos. Él es el único que mira con ojos de justicia, pero con ojos de frialdad. Ustedes saben mejor la historia, pero aquí lo que está retratando Rembrandt es la justicia sin misericordia. Es una justicia que a quien lo ve nos genera repulsión, porque es de alguien que no se conmueve ante el dolor y ante el sufrimiento. Nosotros por mera justicia no nos merecemos el amor de Dios. Nosotros por mera justicia no debiéramos de estar en la iglesia. En la iglesia no es una secta de perfectos, dice el Papa Francisco y algunos cardenales lo repiten. La iglesia es un hospital donde nos acercamos todos a recibir la misericordia de Dios. Y el pasaporte para ser parte de la iglesia no es nuestra bondad y nuestra coherencia, sino el pasaporte de ingreso a la iglesia es la misericordia de Dios. Y eso depende por mera decisión de Dios, que Él ha decidido amarnos, no porque nos lo merezcamos, porque no nos lo merecemos, sino porque decidió amarnos a nosotros independientemente de cómo seamos. Viene después nuestra respuesta como corazón ante lo que dice el Papa Francisco, que Cristo nos primerea. Y la tercera pintura, y con esto, no sé qué apareció. Ahí vuelve. Y la tercera pintura, que es la pintura de un italiano, de otra pasaje de la Biblia, que es la parábola del buen samaritano. Un hombre ha sido asaltado en el camino, le han quitado todo, y en ese camino pasan tres hombres, pasan, podríamos decir hoy día, un religioso, un hombre de iglesia, un obispo, pasa un segundo hombre, podríamos poner hoy la figura de un intelectual, de que se sabe todo, que es un gran filósofo, y estos dos hombres, que entre comillas son hombres buenos, cuando ven al hombre que ha sido asaltado, no se detienen ni pasan de largo. Uno tiene miedo de que lo vayan a asaltar, le vayan a hacer algo, vaya a hacer una trampa. El otro tiene mucha prisa, no se puede detener en el camino. Al final pasan de largo. Y el tercer hombre que pasa en el camino es el famoso buen samaritano, que en nuestra época sería alguien que nosotros en la sociedad lo pertenece a un grupo que nos da miedo, nos da desconfianza o que está etiquetado como algo negativo en la sociedad. Pónganle la etiqueta que quieran de un grupo hoy social que nosotros etiquetamos como un grupo al cual uno debiera de tenerle miedo o desconfianza. Esos eran los fariseos, perdón, esos eran los samaritanos en esa época. Y sin embargo, el samaritano es el que se conmueve ante el sufrimiento del hombre, no importándole si el hombre que ha sido asaltado también es samaritano, si es judío, si es romano, si es un obispo, un doctor de la iglesia, no le importa, simplemente se conmueve ante el dolor y el sufrimiento de lo que está viendo, para del burro donde él va, se baja, levanta al hombre, aunque le pueda dar asco y pudor, y esta pintura lo retrata muy bien, porque cargar y ayudar al hombre que ha sido asaltado y está desnudo por completo nos podría dar pudor. Por otra parte, estoy terminando,
el samaritano tampoco es que esté en una mejor condición del hombre que ha sido asaltado. Ustedes ven al samaritano en esta pintura también en una condición muy pobre. Él mismo está descalzo. Su vestimenta no es la de un hombre rico que le sobran cosas. Tiene que ayudar y ayudarle a subir al asno, que es pues la única propiedad que tiene ahí. Se tiene que involucrar, tiene que estar dispuesto a tocar la carne del que está ayudando. Y cuando está ayudando al hombre que ha sido asaltado, reconocemos en el rostro del que hemos ayudado al mismo Cristo, en el rostro de los que sufren nuestros hermanos. Bueno, el querigma, que es lo más importante que anunciamos en la iglesia, es anunciar eso, el amor de Dios personal que hemos experimentado cada uno de nosotros y que nos lleva a servir a los demás. Termino.